el Espíritu Santo toma posesión. A su regreso de Norteamérica, Rhee se estableció de nuevo en la antigua casa de la familia, donde había recibido una gran bienvenida. Sin embargo, en vez de volver al molino, como varios de sus hermanos, halló empleo ahora en una mina de los alrededores como a 1 kilómetro de distancia en el valle. Allí trabajaba bajo tierra en el frente de arranque del carbón, el trabajo más duro de todos. Su tiempo libre lo invertía en las actividades del avivamiento. La necesidad espiritual estaba creciendo entre los trabajadores. Así que en 1906 una gran mayoría de ellos decidieron pasar su semana de vacaciones de verano buscando al Señor de manera especial. Fueron a la convención de Llandrillo de Wells, la contraparte en Gales de la convención inglesa de Keswick. Su objetivo era obtener profundidad en la vida espiritual. Para Rhee Wells, este iba a ser, después de su nuevo nacimiento, el evento más revolucionario de su vida. Poco tiempo antes de que salieran hacia allá, Rhee estuvo en una reunión en Brinham donde una mujer joven leyó Romanos 8, 26 al 30. Ella solamente podía leer en forma muy lenta, lo que dio tiempo para que cada palabra penetrase. Predestinados, justificados, glorificados. Mientras oía, se dijo a sí mismo: sé que soy predestinado de acuerdo a la presciencia de Dios, y justificado, pero ¿he sido glorificado? Eso lo dejó perplejo y la pregunta estaba constantemente en su mente: ¿qué significa ser glorificado? 2 días más tarde, en el tren rumbo a Llandrillo, con este pensamiento aún en su mente, una voz le habló: cuando regreses serás un hombre nuevo. Pero, yo soy un hombre nuevo, protestó. No, fue la respuesta, eres un niño. Los otros que iban en el vagón estaban cantando el himno más reciente del avivamiento, la canción de la gloria. Pero Rhee nunca lo oyó. Se mantuvo caminando por el corredor con esa voz sonando en sus oídos: serás un hombre nuevo. En la primera mañana de la convención, el predicador, quien era quizás uno de los mayores expositores de la vida en el espíritu que había producido Keswick, el reverendo Evan Hopkins, habló sobre Efesios 2, 1 al 6, y Él os dio vida a vosotros, nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Señaló que fue el Señor resucitado quien se apareció a los discípulos después de la resurrección, pero cuando el Espíritu Santo descendió, reveló al Salvador exaltado a la mano derecha del Padre. Luego, el señor Hopkins preguntó: ¿han recibido ustedes vida por medio de Cristo? ¿Han sido resucitados para sentarse con Él en los lugares celestiales? En su corazón, Rhee respondió: sí, sé que me ha sido dada vida, pero no he sido resucitado con Cristo a esa posición de poder. En el momento que dijo esto, vio al Señor glorificado, tan realmente como había visto al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Vi al Cristo glorificado. La voz que oí en el tren me dijo: ¿te gustaría sentarte allí con Él? Hay un lugar para ti. Y me vi a mí mismo al lado suyo. Ahora sabía lo que significaba ser glorificado. Lo vi a Él tal como Juan lo vio en Patmos y fui deslumbrado como el apóstol Pablo. Cuando Él revela algo, es exactamente así, no es imaginación. Toda aquella noche estuve en la presencia de Dios y mi Salvador glorificado. No hay nada en la naturaleza refinado lo suficiente como para describir esto. Veía a los hombres como a árboles caminando. A la mañana siguiente, el señor Hopkins habló sobre el Espíritu Santo. Dejó bien claro que Él es una persona y que tiene todas las facultades de una persona, exactamente como el Salvador. Tiene inteligencia, amor, y una voluntad propia. Como persona que es, antes de venir a vivir en un hombre, se le debe dar total posesión de ese cuerpo. Mientras él hablaba, dijo Rhee: el Espíritu Santo se me apareció y supe que era aquel que me había hablado el día anterior y que me había mostrado ese lugar de esplendor y gloria al cual los ojos naturales jamás pueden mirar. Nunca se me había ocurrido antes que el Espíritu Santo era una persona exactamente como lo es el Salvador, y que debe venir y habitar en carne y sangre. De hecho, la Iglesia sabe más sobre el Salvador, quien estuvo en la tierra solamente 33 años, que sobre el Espíritu Santo quien ha estado aquí durante 2000 años. Solamente había pensado en Él como una influencia viniendo sobre las reuniones, y eso era lo que la mayoría de los que estábamos en el avivamiento pensábamos. Nunca había meditado en que Él debe vivir en cuerpos, tal como el Salvador vivió en el suyo sobre la tierra. El encuentro de Rhee Wells con el Espíritu Santo fue tan real como el que tuvo con el Salvador unos años antes. Lo vi como una persona aparte de carne y sangre, y me dijo: como el Salvador tuvo un cuerpo, así habito yo en el templo purificado del creyente. Soy una persona, soy Dios, y vengo a pedirte que me des tu cuerpo para poder trabajar por medio de él. Necesito un cuerpo para ser mi templo. Primera de Corintios 6.
19, pero debe pertenecerme sin reserva, porque dos personas con diferentes voluntades nunca pueden vivir en el mismo cuerpo. ¿Me darás el tuyo? Romanos 12, 1. Pero si entro, lo hago como Dios, y tú debes salir. Colosenses 3, 2 y 3. No me mezclaré con tu yo. Me dejó muy en claro que nunca compartiría mi vida. Vi el honor que me concedió al ofrecer habitar en mí. Pero había muchas cosas muy queridas para mí y sabía que no me dejaría quedarme con ni siquiera una de ellas. El cambio que haría estaba muy claro. Significaba que cada pedazo de mi naturaleza caída debería ir a la cruz, y que Él pondría dentro de mí su propia vida y su propia naturaleza. Se trataba de una entrega incondicional. Al salir de la reunión, Reyes se fue a un campo abierto donde derramó su corazón, porque, como dijo después, he recibido una sentencia de muerte tan real como la de un prisionero en el banquillo de los acusados. He vivido en mi cuerpo durante 26 años y, ¿cómo podría abandonarlo fácilmente? ¿Quién podía entregar su vida a otra persona en una hora? ¿Por qué un hombre lucha cuando viene la muerte? Si es fácil morir. Sabía que había solamente un lugar adecuado para la vieja naturaleza, la cruz. Pablo hace esto muy claro en Romanos 6. Una vez que esto se hace realidad, es para siempre. No podía apresurarme. Intenté hacerlo. Pero, cuán costoso. Lloré durante días. Perdí 2,5 kilos de peso, solo porque vi lo que él me estaba ofreciendo, como deseaba no haberlo visto nunca. Una cosa que me hizo recordar fue que él solamente había venido para tomar lo que yo había prometido ya al Salvador, no en parte, sino del todo, puesto que él había muerto por mí. Yo había muerto en él, y sabía que la nueva vida era de él y no mía. Eso había estado claro en mi mente por 3 años, así que había venido solamente para tomar lo que era suyo. Entendí que solamente el espíritu dentro de mí podía vivir como lo había hecho el Salvador. Todo lo que dijo me llamaba la atención. Era solo la cuestión de la pérdida que sufriría al hacerlo. No le di mi respuesta en el momento y él tampoco deseaba que lo hiciera. Me tomó 5 días hacer la decisión, días que pasé solo con Dios. Como Isaías, vi la santidad de Dios, dijo, y viéndolo a él contemplé mi propia naturaleza corrompida. Lo que vi no fueron los pecados, sino la naturaleza afectada por la caída. Estaba corrompido hasta la médula. Sabía que tenía que ser purificado. Vi que había tanta diferencia entre el Espíritu Santo y yo como la que hay entre la luz y las tinieblas. Nada es más real para mí que el proceso por el cual pasé durante toda aquella semana. Continuó. El Espíritu Santo siguió tratando conmigo, exponiendo la raíz de mi naturaleza, que era el yo. Solamente se puede extraer algo cuando se hace desde la raíz. El pecado estaba cancelado, y no era el pecado con lo que él estaba tratando, era con el yo, el resultado de la caída. Él no iba a aceptar cualquier tipo de entrega superficial. Apuntó su dedo a cada parte de mi vida de ego y tuve que decidir a sangre fría. Él nunca quitaría nada hasta que yo diera mi consentimiento. Luego, en el momento que se lo daba, había una purificación, Isaías 6, 5 y 7, y nunca más podría volver atrás. No se trataba de decir que había sido limpiado y aún así seguir dominado por ese detalle. Era un rompimiento y el Espíritu Santo tomando el control. Este trato continuó día tras día. Él estaba entrando como Dios, y yo había vivido como hombre, y lo que es permisible para un hombre ordinario, me dijo, no será permisible para ti. Esta experiencia de Yandrindod fue la crisis que fue seguida por el proceso de santificación. El Espíritu Santo, en base a su entrega inicial, reemplazó paso a paso la naturaleza egoísta por su propia naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 4. Primero fue el amor al dinero, aquella raíz de todos los malos, lo que anteriormente había llevado a Reyes a Norteamérica. El Señor le dijo que se llevaría de su naturaleza todo gusto por el dinero y cualquier ambición de poseerlo. Tuve que considerar lo que esto significaba. Dijo Reyes, el dinero no sería para mí más de lo que había sido para Juan el Bautista o para El Salvador. En cierta medida, esto fue tratado en mi nuevo nacimiento, pero ahora el Espíritu Santo estaba llegando a la raíz. La lucha duró todo un día, pero ya al atardecer, su actitud hacia el dinero había cambiado totalmente. Luego vino el hecho de que nunca tendría derecho a escoger para formar un hogar. Vi que nunca podría dar mi vida a otra persona para vivir exclusivamente para ella. ¿Podría El Salvador haber dado su vida y atención a una persona, en vez de a un mundo perdido? Tampoco podría hacerlo el Espíritu Santo. Se tomó su tiempo para mostrarme lo que significaría,
La vida que él viviría sería por la humanidad. ¿Estaba yo dispuesto a ello? Otras cosas que fueron tratadas incluían la ambición. ¿Cómo podría ser ambicioso si el espíritu entraba en él? La forma como Dios le mostró esto fue así, suponiendo que él tuviera una misión en una ciudad y otra misión se estableciera en el mismo lugar y hubiera celos entre las dos. Y si fuera mejor para la ciudad tener solamente una misión, entonces sería la suya la que tendría que irse. O supongamos que él y otro hombre se presentaran para el mismo empleo. Tendría que dejar que el otro lo obtuviera. O si estuviera ganando 12 chelines al día y otro hombre padre de familia estuviera recibiendo mucho menos, el espíritu le diría que diera su trabajo a ese hombre. Vio al espíritu como tomando el lugar del otro y sufriendo en su lugar. Sí, Rees estaba dispuesto a hacerlo. Al quinto día fue tocada su reputación. Mientras él estaba pensando en los hombres de la Biblia quienes fueron llenos del Espíritu Santo, y particularmente en Juan el Bautista, el Señor le dijo: entonces podré vivir a través de ti la clase de vida que viví por medio de él, un nazareo, vestido con pieles de camello, viviendo en un desierto. Aun si así fuera, o lo que pudiera ser su equivalente en los tiempos modernos, era necesario tomar una decisión real. Si vivo mi vida en ti, y ese es el tipo de vida que escojo, no puedes detenerme. Fue la palabra del Señor. Él debía estar dispuesto a ser despreciado tal como fue el Salvador. El viernes por la noche cada punto había sido confrontado. Sabía exactamente lo que se le había ofrecido: la elección entre la ganancia temporal y la eterna. El Espíritu le resumió el asunto: bajo ninguna circunstancia te permitiré acariciar ni un simple pensamiento de tu ego. La vida que viviré en ti será un 100% para los demás. Nunca podrás salvarte a ti mismo, no más de lo que el Salvador pudo cuando estaba en la tierra. Ahora, dime, ¿estás dispuesto? Debía dar una respuesta final. Esa noche un amigo le dijo: si algunos de nosotros venimos después de la reunión, ¿nos contarás sobre tu posición en Cristo? Enseguida el Espíritu lo desafió: ¿cómo puedes hacerlo? Has visto la posición de los vencedores pero todavía no has llegado a ella. He estado tratando contigo por 5 días. Debes darme tu decisión a las 6 en punto esta noche y recuerda, tu voluntad propia tendrá que salir. Bajo ninguna circunstancia te permitiré introducir cosa tuya. Irás a donde te envíe, harás lo que yo te diga. Esta era la batalla final sobre la voluntad. Le pedí más tiempo, continuó Rees, pero él dijo: no tendrás ni un minuto más después de las 6 en punto. Cuando oí eso, fue exactamente como si una bestia salvaje se hubiese despertado dentro de mí. Me diste libre albedrío, respondí, y ahora me estás forzando a abandonarlo. No te obligo, replicó, pero ¿no has estado diciendo durante 3 años que no te perteneces y que deseas dar tu vida al Salvador tan completamente como él dio la suya por ti? Descendí en un segundo. La forma como lo había dicho era un insulto a la Trinidad. Lo siento, le dije. Eso no fue lo que quise decir. No estás obligado a abandonar tu voluntad, dijo de nuevo, pero a las 6 en punto recibiré tu decisión. Después nunca más tendrás otra oportunidad. Esta era mi última oferta, mi oportunidad final. Vi aquel trono, Apocalipsis 3:21, y todo mi futuro yéndose para siempre. Dije: por favor, perdóname, deseo hacerlo. Una vez más vino la pregunta: ¿estás dispuesto? Faltaban 10 minutos para las 6. Quería hacerlo, pero no podía. La mente se agudiza cuando uno está bajo prueba y en un instante vino a mí lo siguiente: ¿cómo puede el ego estar dispuesto a abandonar al yo? 5 para las 6. Sentía miedo de aquellos últimos 5 minutos. Podía contar los tics del reloj. Luego el espíritu habló de nuevo: si no estás dispuesto, ¿te gustaría que te ayudara? ¿Quieres estar dispuesto a abandonar tu ego? Cuídate, susurró el enemigo. Cuando una persona más fuerte que tú está del otro lado, estar dispuesto a que te ayude a estar dispuesto es igual que estar dispuesto. Mientras estaba pensando en ese punto, miré el reloj. Faltaba 1 minuto para las 6. Incliné mi cabeza y dije: Señor, estoy dispuesto. En 1 hora, la tercera persona de la Trinidad había entrado. Le dio la palabra que se halla en Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. E inmediatamente, dijo Rees, fui transportado a otra esfera, dentro de aquel velo sagrado donde viven el Padre, el Salvador y el Espíritu Santo. Oí a Dios hablándome, y he vivido allí desde entonces. Cuando el Espíritu Santo entra, lo hace para permanecer para siempre. A la sangre sea la gloria. Como adoré la gracia de Dios, es Dios quien va hasta el punto de darnos el arrepentimiento. Fue Dios quien me ayudó a abandonar mi voluntad propia. Había algunas cosas que Él había solicitado le entregara en la semana,
cosas que podía darle por ser yo el amo de ellas. Pero cuando me pidió abandonar mi ego y mi voluntad, no pude hacerlo hasta que él prestó su ayuda. Un testigo ocular nos dice que no hay palabras que puedan describir la pequeña reunión en la casa aquella noche. La gloria de Dios descendió. Reyes comenzó el coro "Hay poder en la sangre", y no pudieron dejar de cantar durante horas, desde las 9 de la noche hasta las 2:30 de la mañana. Solo se oía al Espíritu Santo hablando cosas de las cuales nunca soñé y exaltando al Salvador. Cuando despertó a la mañana siguiente, dijo: me di cuenta que el Espíritu Santo había venido para quedarse para siempre. Sentía que Él me había llevado a la casa del banquete y que su bandera sobre mí era amor. Es imposible describir los diluvios de gozo que siguieron. Reyes Howell no era una persona dada a hablar en público. Por naturaleza era tranquilo y de vida retirada. Cuando el Espíritu entró, soltó su lengua y puso su propia osadía en él. Hubo una reunión de alabanza en la carpa de la convención, con casi 1 millar de personas presentes, incluyendo unos 200 ministros. La primera persona a quien Reyes vio fue a su propio pastor, y si había algo que podía impedirle hablar era el hecho de su presencia allí. Pero durante la reunión, él se puso en pie y les contó clara y tranquilamente que los estaba llamando a ser testigos de que el mismo Espíritu que había entrado en los apóstoles en el día de Pentecostés había penetrado en él, y que produciría resultados similares. El efecto fue tal que durante la semana siguiente, cuando se habían reunido multitudes para escuchar los mensajes de un predicador famoso, cientos vinieron a preguntarle a Reyes cómo había entrado el Espíritu Santo en él. Esta fue la primera corriente de los ríos prometidos que, como dijo Jesús, fluirían de aquellos en quienes habita el Espíritu.